esta tremenda historia, atrapante historia, que está sucediendo lejos de nuestra frontera, querido Juani, está sucediendo en Colombia. Yo sobre este tema había escuchado mucho de lo que yo consideré incluso que era mito, pero evidentemente no, se les ha ido de las manos. Hay algunas incluso crónicas que hablan de la peligrosidad de esta proliferación de los de este animal tan particular, digo, además de los hipopótamos que tenía Pablo Escobar en Colombia, en su zoológico privado, que las series y películas se han cansado de mostrar, eso que también llamaba la atención desde el color, pero se ha convertido en una invasión. Así titula uno de los medios locales, la invasión de los hipopótamos. Colombia se está quedando sin tiempo para acabar con el legado más salvaje de Pablo Escobar. Y lo que plantean es que los esfuerzos para castrar a los hipopótamos no son tan fáciles como parece. Por suerte, Juani, cruzamos nosotros esas fronteras de las cuales hablábamos, la radio nos acerca, va a ser para nosotros un placer hablar con David Echeverry López, uno de los que seguramente más sepa de esta noticia que llega y que finalmente toma valor. Lo recibimos como corresponde, querido David, bienvenido a Otra Galaxia. Emilio y Juano te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, hola Emilio y bueno, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer, querido. Vamos a contemplar que tenemos creo que 2 o 3 segundos de delay, simplemente para no ir pisándonos. Agradecerte en primer lugar tu tiempo, querido David. Y bueno, no sé por dónde comenzar. Sí creo un poquito de repaso histórico vale la pena para aquellos que tal vez yo lo creo obvio, pero no muchos pueden, digo, haber un paquete de gente que no conozca que Pablo Escobar tenía un zoológico y qué es lo que está sucediendo particularmente con esta especie. Bueno, sí, en la década de los 80 este personaje ingresa ilegalmente al país una serie de animales, entre ellos 4 hipopótamos. Luego de, digamos, de todos los procesos de extinción de dominio que hace el Estado en contra de este sujeto y de, digamos, de decomisarle los bienes como tal y de reubicar algunos animales, los hipopótamos quedan libres allá en lo que era la hacienda Nápoles y quedan, digamos, olvidados. El país en ese entonces pasaba por una situación bastante compleja en términos de la guerra que hemos padecido durante mucho tiempo. Y en ese entonces, digamos, esta situación queda muy como encapsulada y estos animales quedan silvestres en un territorio que les ofrece todas las condiciones para su bienestar. Es decir, es un gran predio que tiene un complejo de humedales que está rodeado de procesos ganaderos. Estos animales básicamente se alimentan de pasto. Entonces quedan en un territorio muy propicio para su reproducción y que efectivamente la hicieron durante todo este tiempo. Claro. David, para ubicarnos un poco, geográficamente, ¿dónde está esa hacienda y cómo es ese terreno? Porque decís un lugar muy propicio, teniendo en cuenta, obviamente, que claramente es un animal que no es autóctono, ¿no? Ni de la zona, ni cercano. Más allá de eso, es muy parecido, se podría decir que es bastante parecido a su hábitat natural o solamente algunas cuestiones tiene como similitud y después dista bastante. Bueno, se localiza en el municipio digamos, el foco de dispersión en el municipio de Puerto Triunfo. Esto es el Magdalena Medio colombiano. Está muy cerca de la principal arteria fluvial que atraviesa más de la mitad de nuestro país. Y el clima es un clima tropical durante todo el año. Entonces estamos diciendo que no es, tiene algunas condiciones semejantes, pero es muchísimo mejor este clima tropical. Acá no hay ninguna estación de sequía marcada. Básicamente tenemos unas estaciones de lluvias y un poco de verano en el año, pero básicamente es el mismo clima durante todo el año. Entonces
estos animales están muchísimo mejor que en su continente africano. Claro. Sí, sí. Claro, claro. Ahora quiero aclararles a los que están escuchando del otro lado del parlante que estamos hablando con David Echeverry López, que es investigador de la Agencia Ambiental Regional Cornare, que es un grupo que dirigió justamente este proceso de esterilización en 2013. No tocamos este tema, pero quería zambullirme aquí porque sé que te lo han preguntado y creo que dentro de tus respuestas has demostrado mucha dificultad, ¿no? Una cuestión bastante particular. Uno imagina, ¿no? Lo lleva a los animales domésticos. Hace un rato hablábamos incluso de eso. Perros, gatos que uno acerca a un veterinario y es una tarea generalmente simple. Pero en este caso estamos hablando de animales en un entorno natural, salvaje y con algunas particularidades. ¿Ha sido una tarea heroica como dicen algunos, David? Pues sí, mira que realmente es todo con los hipopótamos es complejo, es costoso, es peligroso y es bastante demorado todo lo que se pretenda hacer. Y por eso uno tiene muy poca información de la cual disponer a manera de consulta. Es decir, es una especie que ofrece un reto en todos los niveles. Si es para investigar, digamos, para cualquier toma de información, de datos poblacionales, de diferencias de machos y hembras, de tasas de natalidad, de dispersión, de movención, eso es todo un reto, solamente la recopilación de información. Entonces, más o menos imagínense las dificultades que representa capturar un hipopótamo y poderlo esterilizar. Eso es digamos, cuando empezamos a hacerlo, nos dimos cuenta del nivel tan alto de dificultad, de altos costos, digamos, del nivel de incertidumbre también que hay en un proceso de captura, porque muchas veces se plantea, se lleva a la ejecución y no se puede dar. Durante estos años pues hemos venido aprendiendo acerca de qué otras técnicas utilizar que no estén como tan en la incertidumbre y que ofrezcan un peligro menor para digamos el equipo nuestro de investigadores y de profesionales que hemos venido trabajando como con este tema. Claro, claro, lógico. Sí, ¿y cuál es la idea, David? Tratar de ir capturándolos, por decirlo de alguna manera, para por ahí repatriarlos a sus hábitats naturales. Esto también es imposible ya por la cantidad por ahí con la que ustedes estiman en encontrarse dispersos ahí por el territorio. Ir y hacer esto, por más que sea costoso y todo un trabajo arduo, el tema de localizarlos y poder castrarlos. ¿Cuál es el plan, digamos, que se tiene de acá a un futuro, no? Bueno, lo que hemos trabajado con el Ministerio de Ambiente es en función de cumplir un plan de manejo que diseñamos de manera conjunta, que tiene varias líneas de trabajo. La primera es como trabajar con la gente para que ellos reconozcan al hipopótamo como una especie invasora, como una especie peligrosa para las personas por su comportamiento tan territorial y tan impredecible, en el que pueden pues, matar a una persona fácilmente, y por el peligro que ofrece para nuestros ecosistemas. Entonces esto, digamos, es una línea de trabajo muy importante porque la gente percibe al hipopótamo como una presencia muy positiva y esto realmente pues es un error. Claro. Y digamos que creo que esto se atiende informándole correctamente a la gente. Las demás líneas tienen que ver con la continuidad de los procesos de esterilización, digamos en los sitios en los que es posible hacerlo, y también con la búsqueda de entidades internacionales que estén interesadas en recibir y en financiar, digamos, el traslado de algunos hipopótamos hacia zoológicos que cuenten con la posibilidad de albergar de manera controlada y digamos en buen estado de hábitat a algunos de estos animales. Y finalmente está, digamos, el proceso de cacería controlada o de sacrificio de algunos animales que están en el río Magdalena y que no ofrecen o no permiten un panorama de captura, porque ya cuando estos animales están en el río
ya el nivel de dificultad, si antes era complejo y costoso, pues ya en el río se hace prácticamente imposible. Y para este año estamos en las gestiones con una agencia estadounidense, la Agencia de Salud Animal, que ellos producen un medicamento, una especie de vacuna que en teoría permitiría aportarle a lo que sería una esterilización química de estos animales. Esto también ofrece un nivel de dificultad alto, son 3 dosis por animal que hay que aplicarle. Las dosis se aplican con dardos y con un rifle de dardos, entonces pues también es un proceso complejo, y fuera de eso que no tiene como tal precedentes en una problemática de estas pues, relacionada con hipopótamos, y que esperamos pues hacer un piloto con un núcleo poblacional que podamos tener en condiciones semi-controladas o semi-monitoreadas para evaluar, digamos, qué tan efectivo puede ser esta medida. Claro, claro. Tengo una pregunta más para hacerte, querido David, que tiene que ver, estoy tratando de hacerme la imagen, ¿no?, de lo que está sucediendo, porque comprendo que a priori lo más profundo lo deben notar a nivel ecosistema, como bien relatás. No tiene que estar ahí, bajo igual condiciones similares, un animal que no tiene que estar ahí, y con esta proliferación además, pero ¿qué tipo de inconveniente también está generando a nivel social? Porque entiendo que son, más allá de lo salvaje, que eso lo hace peligroso, tal vez, sí sé que en contacto con los humanos se pone incluso hasta bastante nervioso, y más allá de esto que contás, las tareas concretas de esterilización, no sé en lo cotidiano y por la zona, porque tampoco conozco la zona, sí es peligroso para cualquier transeúnte que ande por ahí. ¿Están caminando entre el resto? ¿Cuál es la situación, así como para imaginarlo, con el roce social? Pues mira, les decía que hay una percepción muy positiva de gran parte de la población que habita esta región, y eso se debe muy al carisma que representa esta especie, digamos, a que se ha visto en películas, tiene un aspecto bonachón, es exótico. Entonces, digamos, hay una percepción como positiva, y eso ha derivado en que mucha gente vaya a la zona solo porque la ha escuchado de ella, por la presencia de hipopótamos, y porque simplemente los quiere ver. Entonces, pues esto representa una problemática social también muy compleja de manejar, y eso es lo que queremos abordar pues con esa línea de comunicación asertiva. Esa percepción yo siento que es en parte porque, digamos, nos han criado dibujando animalitos africanos, y vemos muy positivamente esa presencia acá. Digamos, es como el común de la población de la zona, es lo que nosotros nos han manifestado, ¿cierto? Sin embargo, pues lo que siempre les decimos es que es un animal que, a pesar de que tiene un aspecto como bonachón y es gordito, es un animal en extremo peligroso. Es el animal que en el continente africano más muertes genera de personas, y lo tenemos acá en este momento porque el número, digamos, todavía es entre comillas manejable, pero si en un hipotético caso en el que no se haga nada, pues tener miles de hipopótamos o cientos de hipopótamos en el río, pues va a aumentar las posibilidades de encuentro con las personas, y obviamente esto va a ir de la mano con posibles decesos pues, de personas, que es lo que no queremos que pase. Complicado, ¿eh? Complicado. Sí, sí, ¿Juani? sí. No, ¿cuántos hipopótamos se estima que hay hoy por hoy? Y si también tienen una proyección de, bueno, si esto no se puede controlar más o menos, de acá a X cantidad de años, esto puede aumentar, esta población puede aumentar. ¿Se tiene un conocimiento más o menos, un número estimado? Claro, sí. A pesar de que el conteo es muy difícil, pues nosotros en los procesos de monitoreo que llevamos, tenemos que en los lagos que digamos están en el complejo de humedales que es cerca a la Hacienda Nápoles. Recordemos que la Hacienda Nápoles pues ya no existe,
Era una área de más de 2.000 hectáreas y ya no existe como tal esa hacienda, pues eso se derivó en algunos proyectos, hay una cárcel, bueno, hay diferentes procesos ahí, hay un parque temático. En ese complejo de humedales hay cerca de 55 hipopótamos distribuidos en 3 grupos, entre 55 y 60 hipopótamos, es el dato que tenemos, y en el río Magdalena, que está a unos 8 kilómetros de esta zona, que es un gran río de una extensión pues bastante grande, ahí tenemos un conteo de entre 15 y 20 hipopótamos. Claro, sí, un número significativo. Sí, no, importantísimo, porque es yo cerca también de 80 animales. Claro. lo pensaba en este sentido, exactamente como lo relatás, evidentemente es un tipo de animal que genera, claro, color al lugar, pero evidentemente creo que no se toma en cuenta la peligrosidad. Así como les ha sido consignado a ustedes este trabajo, querido David, ¿hay alguna otra especie animal también o alguna complicación que ha dejado no sé cómo llamarlo, este capricho de Escobar de haber tenido un zoológico privado con tantas especies exóticas? Pues mira, no propiamente con él, pero realmente esto ha permitido que la problemática de especies invasoras pues vaya teniendo un nivel de discusión también, porque o sea no es solo esta especie, ¿no? y más en nosotros pues que es un país con tanta biodiversidad, Claro. la presencia de especies invasoras y el impacto que ello genera realmente es una problemática bastante compleja. No propiamente a raíz de, digamos, los caprichos de este personaje, pero sí tenemos otros casos muy complejos, el caso del caracol africano, de la rana toro, del pez león. Son otros ejemplos de cómo las especies invasoras cada vez colonizan más terreno y cada vez van desplazando y generando pues una serie de afectaciones ambientales. Perfecto. David, sí, entiendo, hay otras voces que comparten también una noticia que llega aquí a la Argentina a propósito de lo que sucede. En este caso, Claudia Patricia Camacho, la han entrevistado a ella, una de las habitantes de Puerto Triunfo, que claro, que dice, el hipopótamo es la mascota del pueblo. Viene en línea con lo que decís. Evidentemente, la buena comunicación va a apuntar, yo me pongo insistente, pero evidentemente es lo que deben querer comunicar ustedes. No le pongan esa cuota de color al hipopótamo porque es una complicación la que se está llevando adelante. Bueno, ojalá puedan contenerlo, querido, y que las noticias nos lleven hacia otros lugares y no a lo que se prevé si no se pone manos a las obras. Te agradezco muchísimo y te mando un fuerte abrazo, David, un placer conocerte. Ok, mil gracias a ustedes por el interés y un fuerte abrazo también. Un abrazo grande, David. Otro abrazo, querido, un placer. Bueno, teníamos entonces ahí espectacular, ¿eh? A uno de los protagonistas directos, Juanito, de lo que están haciendo